Todo indicaba que el nombre anunciado al mundo esa mañana sería el del cardenal Pietro Parolin. Todos los ojos estaban puestos en él. El consenso era absoluto. Era el sucesor natural de Francisco, el hombre que, desde la curia romana, había guiado las negociaciones más delicadas, resuelto los impases más intrincados y consolidado su reputación como el más hábil diplomático de la Iglesia. Pero cuando el humo blanco se elevó, señalando al mundo que un nuevo papa había sido elegido, no fue Parolin quien salió al balcón de la Basílica de San Pedro. El nombre pronunciado por el cardenal decano no era aquel que los periodistas apresurados ya habían impreso en los titulares. El nombre era otro, un cardenal americano, improbable, discreto, casi invisible en los círculos de poder, y sin embargo, ahora el hombre más poderoso de la Iglesia. Su nombre, León XIV. No hubo aplausos. No hubo la habitual explosión de alegría entre los cardenales. Lo que hubo fue un silencio denso, espeso, roto solo por el sonido seco de los pasos que resonaron en el mármol milenario de la Capilla Sixtina, como si todos supieran que no estaban solo ante la elección de un hombre, sino ante la manifestación de algo que escapaba a la comprensión humana. Antes de que el mundo pudiera conjeturar, antes de que los periódicos pudieran especular, un solo hombre ya lo sabía: Friedrich Keller, el veterano guardia suizo que silenciosamente había presenciado lo que pocos jamás sabrían. Él estuvo allí, de pie, junto a la entrada de la Capilla Sixtina, cuando el cardenal Parolin, pocas horas antes de la votación decisiva, salió por la puerta Santa Marta y caminó solo bajo la fina lluvia que caía sobre los jardines vaticanos, dejando atrás la posibilidad del papado como quien deja atrás el peso de una cruz que no puede llevar. Friedrich, con sus ojos entrenados y su memoria fotográfica, había visto algo más esa madrugada. No fue solo el abandono solitario de Parolin en la noche romana, sino también la escena que marcaría su alma para siempre. 5 cardenales, reunidos en la Capilla Paulina, rodeando al cardenal americano arrodillado, en un ritual silencioso, antiguo, no prescrito en los cánones, pero grabado en la tradición más profunda de la Iglesia. No era una elección, era una consagración. El mundo nunca supo qué vio Parolin esa noche que lo hizo retroceder, pero Friedrich, que no escuchaba los susurros, comprendió lo esencial. No se trataba de una disputa, sino de una rendición. Parolin, el favorito, el incuestionable, simplemente no asistió a la oración de la mañana, no dejó instrucciones, no se justificó, solo desapareció. Y cuando comenzó la cuarta votación, su nombre ni siquiera fue recordado. La escena se desarrolló con tal naturalidad que hasta parecía haber sido escrita en algún lugar secreto e invisible. El número que asombró a todos, 104 votos, no podía explicarse por alianzas nocturnas o conspiraciones palaciegas. Era, como Friedrich bien sabía, el resultado de algo que ningún análisis político jamás podría alcanzar: la intervención directa de lo invisible en aquello que lo visible presume controlar. Pero ¿qué pasó esa madrugada? ¿Qué vio Parolin? ¿Qué lo llevó a caminar solo, sin paraguas, sin protección, bajo la lluvia silenciosa de Roma? Esas preguntas resonaban en la mente de Friedrich, mientras él, desde su posición privilegiada, veía al nuevo papa hacer algo que ningún otro había hecho antes. En lugar de dirigirse inmediatamente al balcón para la tradicional bendición Urbi et Orbi, se aisló en la capilla anexa, se arrodilló ante el crucifijo y con una voz casi inaudible pronunció palabras que Friedrich nunca olvidaría: «Si fuiste tú, Espíritu, quien me eligió, sé también mi fuerza». Friedrich había visto a muchos papas asumir el trono de Pedro. Estuvo allí cuando fue elegido Juan Pablo II. Estuvo allí cuando Benedicto XVI se arrodilló en la misma capilla. Y también cuando Francisco, con esa mirada cansada, asumió la carga. Pero nunca, en ninguna de esas ocasiones, había visto tal entrega, tal rendición, tal ausencia de sí mismo en un hombre que acababa de ser elevado a la posición más poderosa de la tierra. La escena que Friedrich presenció rompió todos los protocolos y deshizo siglos de tradición, no por el cambio en las palabras o en las vestiduras, sino por el espíritu que allí se manifestaba, el espíritu de alguien que, ante el llamado, no se exalta,
sino que se doblega. No busca la gloria, sino que teme la responsabilidad. Y fue ese temor el que Parolin, esa noche, pareció no poder soportar. Friedrich lo vio de lejos, en la quietud de la noche, caminando entre las sombras de los jardines, bajo la mirada silenciosa de las estatuas y bajo la luz filtrada de las antiguas linternas. No había prisa en sus pasos, solo el ritmo resignado de quien finalmente acepta que hay batallas que no se deben librar, sino entregar. Más tarde, Friedrich escucharía los rumores. Algunos decían que Parolin había recibido días antes un diagnóstico médico que hacía imposible asumir el papado. Otros hablaban de presiones internas, de maniobras que superaban su capacidad de negociación. Pero Friedrich sabía que no era eso. No podía ser eso, porque él lo vio. Vio la mirada de Parolin esa noche. Una mirada de quien vio algo que no puede ser explicado, solo obedecido. Y entonces, cuando todos esperaban escuchar el nombre de Parolin ser proclamado, fue el cardenal americano quien se alzó. El hombre discreto, al que pocos siquiera mencionaban como posibilidad, ahora se convertía en León XIV. Para el mundo, esa elección fue un shock. Para los periodistas, un enigma. Para los fieles, una sorpresa. Pero para Friedrich, que estuvo allí, que vio las lágrimas silenciosas de Parolin, que escuchó la oración susurrada en la capilla paulina, que observó el gesto discreto del cardenal decano, entregar al nuevo papa un pequeño objeto que guardó junto al pecho. Para Friedrich no había misterio, porque él comprendía que el verdadero poder, en el Vaticano, nunca está donde los ojos del mundo creen que está. El verdadero poder se esconde en los gestos silenciosos, en las rendiciones ocultas, en las decisiones tomadas en la soledad de la noche. Ese día, mientras el mundo celebraba, Friedrich permaneció en su puesto, impasible, pero con el corazón lleno de una certeza. Había presenciado uno de los momentos más importantes de la historia de la Iglesia, no porque un nuevo papa había sido elegido, sino porque un hombre, ante el misterio, eligió no resistir. A la mañana siguiente, mientras las campanas de San Pedro repicaban, Friedrich recorrió, como siempre hacía, los corredores silenciosos del Vaticano. La atmósfera estaba densa, impregnada de un misterio que pocos se atrevían a nombrar, pero que todos sentían. No era solo el cambio de un pontífice, era la sensación nítida de que algo había sido evitado o iniciado, de que fuerzas mayores habían intercedido silenciosamente, como siempre lo habían hecho a lo largo de los siglos, pero que rara vez eran reconocidas. Las cámaras del mundo capturaron solo la imagen del nuevo papa surgiendo en el balcón, con una sonrisa serena, la mano alzada en bendición y el nombre anunciado, León XIV. Pero Friedrich sabía que, detrás de esa imagen pública, había otra historia, mucho más profunda, mucho más verdadera, que jamás sería contada, excepto tal vez en las memorias silenciosas de quienes, como él, habían estado lo suficientemente cerca para percibir lo invisible. Él recordaba claramente el momento en que Parolin, pocos días antes de la votación decisiva, parecía aún firme, determinado, seguro del camino que estaba a punto de recorrer. Nadie, absolutamente nadie, podría haber previsto lo que sucedería, pero en la noche anterior a la votación, los signos comenzaron a aparecer, pequeños, casi imperceptibles, pero que, para alguien como Friedrich, con años de observación entrenada, no podían ser ignorados. Primero las miradas intercambiadas entre los cardenales germánicos, el murmullo susurrado que Friedrich captó en su lengua materna, Ich werde gehorchen, ich habe nicht erwartet, obedeceré, no lo esperaba. Una frase simple, pero cargada de un significado que Friedrich conocía bien, el de quien de repente percibe que ya no es dueño de su propio destino, sino que hay algo mayor determinando los próximos pasos. Luego, hubo la ausencia de Parolin en la oración privada de la mañana. Durante todas las noches anteriores, él había sido el primero en llegar a la pequeña capilla, arrodillándose silenciosamente, recogido en sus oraciones, pero esa noche no apareció. Friedrich notó el silencio aún más denso, la ausencia que hacía más ruido que cualquier presencia. Mientras tanto, en la capilla paulina, 5 cardenales se reunían en torno al cardenal americano, en un gesto que Friedrich jamás había presenciado antes.
No era una reunión formal, ni tampoco un acto canónico oficial. Era algo ancestral, algo que remontaba a los orígenes de la Iglesia, cuando los líderes espirituales eran elegidos no solo por votación, sino por reconocimiento espiritual, por un llamado que trascendía las estructuras humanas. El decano, con la solemnidad de quien reconoce la gravedad del momento, recitaba en latín una oración antigua, mientras los demás cardenales extendían las manos sobre la cabeza del hombre arrodillado. Friedrich no podía escuchar todas las palabras, pero captó lo esencial. Il accepit. Él aceptó. Cuando los cardenales se alejaron, uno a uno, en silencio reverente, Friedrich percibió que no se trataba solo de una elección, sino de una consagración, una entrega, un reconocimiento espiritual que desde ese momento convertía cualquier votación en una mera formalidad. Horas después, cuando el humo blanco ascendió y el nombre fue proclamado, todo ya estaba decidido mucho antes del conteo oficial de los votos. Friedrich, con su experiencia acumulada a lo largo de décadas, no necesitaba de los análisis de los vaticanistas, de los titulares apresurados, ni de las teorías conspirativas que, inevitablemente, comenzarían a circular por el mundo. Él sabía lo que había visto, y lo que vio fue a un hombre elegido no por los números, sino por el espíritu. Mientras los periodistas intentaban explicar la improbable ascensión del cardenal americano, sugiriendo negociaciones de última hora, presiones políticas, alianzas ocultas, Friedrich se mantenía en silencio. Sabía que la verdad no residía en la superficie de los hechos, sino en las capas profundas de la espiritualidad y la obediencia. Recordaba las palabras de su padre, también guardia suizo antes que él, quien una vez le dijo, mientras le entregaba el pequeño crucifijo de plata en el día de su juramento: en el Vaticano, lo visible nunca es toda la historia. Ese día, Friedrich comprendió plenamente la profundidad de esa lección. Después de la elección, mientras la multitud reunida en la plaza de San Pedro saludaba al nuevo papa, Friedrich permaneció en la capilla paulina, solo, en oración silenciosa. Necesitaba ese momento, esa pausa, para procesar lo que había presenciado, y mientras rezaba, se sintió inundado por una extraña paz. No porque todo estuviera claro, sino porque, de algún modo, todo estaba bien. Esa misma noche, mientras patrullaba los jardines del Vaticano, Friedrich volvió a cruzarse con Parolin, que caminaba lentamente, sin prisa, con los ojos fijos en el suelo, las manos entrelazadas detrás de la espalda. Al pasar por él, Friedrich hizo el saludo reglamentario, pero Parolin solo sonrió levemente y dijo, con una voz que más parecía un suspiro: «Está hecho». Fueron las únicas palabras que pronunció, pero para Friedrich fueron suficientes. En los días que siguieron, los rumores inevitables comenzaron a propagarse. Algunos decían que Parolin había renunciado por cuestiones de salud. Otros, que había sufrido presiones insoportables de grupos internos. Algunos hablaban incluso de revelaciones proféticas que lo habían hecho desistir. Pero Friedrich, que lo vio caminar solo bajo la lluvia, que escuchó la oración susurrada en la capilla paulina, que percibió la ausencia deliberada en la última oración de la mañana, sabía. No había enfermedad, ni chantaje, ni conspiración. Había, simplemente, una obediencia silenciosa a lo que había sido visto y comprendido. En la tarde del día siguiente a la elección, mientras Friedrich acompañaba discretamente al nuevo papa en una de sus primeras audiencias privadas, escuchó a uno de los cardenales comentar al colega: «Es como si él supiera exactamente dónde están todas las fallas, todas las grietas». Y el otro respondió casi en un susurro: «Francisco le dejó un mapa, no escrito, sino espiritual». Y Parolin tuvo la humildad de reconocer que no era él quien debía seguir por ese camino. Friedrich no pudo evitar sonreír al escuchar esas palabras. Confirmaban lo que ya sabía, lo que ya había sentido, que la elección de León XIV no fue el resultado de articulaciones humanas, sino de una respuesta divina. Y, en esa sonrisa silenciosa, Friedrich comprendió una vez más que el verdadero papel de quien sirve discretamente, sin protagonismo, es percibir lo que muchos no perciben, guardar lo que pocos saben y respetar aquello que jamás podrá ser dicho. El Vaticano, con toda su pompa,
sus rituales centenarios y sus tradiciones inflexibles, había presenciado una vez más lo que siempre había sucedido en sus corredores silenciosos: la intervención del Espíritu, moldeando la historia de la Iglesia no con fuerza, sino con suavidad, no con imposición, sino con obediencia.